Seguramente ustedes han padecido de granitos, de rojeces en la piel. Han tratado, han ido al dermatólogo, han ido al médico general, han ido con el cosmiatra, con el cosmetólogo, se han aplicado todo tipo de skincare y continúan con el problema porque no se han dado cuenta o no han descubierto que probablemente el amiguito que les presentamos por aquí sea el causante o sea uno de los que está propiciando esas rojeces, esa inflamación de su piel. No solamente de la cara, también puede ser de otras áreas donde las glándulas sebáceas que se encuentran en el folículo pilosebáceo puedan estar albergando una población mayor. Fíjense lo que les digo. Este animalito habita con todos nosotros y desde que nacemos, igual como el resto de las bacterias, de ese microbioma que forma parte nuestra, desde que nacemos, pocos días después, comienzan a aparecer en nuestra piel, es decir, a poblarse nuestra piel también con estos demodes. Hemos invitado a mi querido amigo, el licenciado Fernando Gómez Daza. Fernando, más que el profesional, es el amigo, ha compartido con nosotros trabajos de investigación, hemos hecho muchos viajes, hemos presentado muchos trabajos y lo hemos invitado porque trabaja directamente con estos ácaros. Es quien se encarga de verlos en el laboratorio, verlos en el microscopio. Fernando es egresado de la Universidad de Carabobo, donde realizó estudios de bioanálisis, donde se licenció en micología médica y también tiene un magíster en educación por la misma universidad. Es profesor de la Universidad de Carabobo y ha sido fundador del laboratorio de micología del servicio de dermatología, del posgrado de dermatología de la Universidad de Carabobo y también director del laboratorio de micología y enfermedades tropicales en Valencia, Venezuela. Es miembro de la Sociedad de Micología, de la Sociedad de Microbiología y también de la Sociedad de Dermatología Venezolana. Y por si fuera poco, es el vicepresidente de la Asociación Venezolana de Micología. Es investigador, es expositor, autor de muchos artículos, de muchos capítulos en libros especializados. Bienvenido, Fernando. Yo sé que muchos de ustedes ven en la web o revisan los libros, hacen búsquedas y probablemente buscan demodicidosis, pero también pueden conseguir el tema que nos ocupa hoy como demodicosis, que es un concepto que se utiliza sobre todo en la medicina veterinaria, en la dermatología de los animales, desde hace muchísimo tiempo. También pueden verlo como demodicidosis o demodecidosis. ¿Qué término deberíamos utilizar? Primero, agradecer a ti la invitación de compartir y que los oyentes se enteren de estas nuevas actualizaciones en este ácaro y sobre todo contribuir en la educación médica continua. En este caso, de los parásitos o ácaros o ectoparásitos que pueden convivir con el ser humano. El término con que se puede decir, el último término es el que tú estás diciendo, demodicosis, porque según investigando el antiguo término demodicidosis, los investigadores dicen que el prefijo id se correlaciona con reacciones de hipersensibilidad producida o sustancias que producen el patógeno, y este ácaro no produce ese tipo de reacciones en el organismo. Entonces le quitaron el id, el prefijo, y dicen que el término correcto es demodicosis, pero eso lo conoce muy poco. Sí, Hice hace poco una encuesta entre colegas tuyos, profesionales médicos dedicados a la dermatología e inclusive a la parasitología, y no estaban muy enterados de ese nuevo término de demodicosis. Lo importante es que ese término se refiere al parasitismo intensivo o la sobrepoblación de un ácaro que se llama Demodes folliculorum o Demodis brevis, que son estos ácaros que pueden convivir o que pertenecen a la microbiota
del humano, del Homo sapiens, porque no sabemos si decimos hombre, no decimos mujer, entonces mejor referirnos al Homo sapiens. Habiendo nombrado la dermatología de los animales, la dermatología veterinaria, sepan ustedes que igual que como con el ácaro de la sarna, que tenemos el ácaro, la variedad hominis, también está la variedad canis en los perros. Y ellos, además de tener este animalito, van a tener tres especies. Nosotros los humanos tenemos dos. Pero yo los quiero ubicar a ustedes en el contexto, en el día a día. Les decía inicialmente que a lo mejor han tenido la cara roja, han tenido los granitos, han tenido esa piel con una piel grasa pero deshidratada, es más bien una piel reseca que descama. A veces se tocan y sienten como si tuvieran como unas espinillitas en la piel de la cara, pero también pueden tenerlo a nivel del tórax, aquí en la línea media, en las zonas más seborreicas del cuerpo, en los genitales también pueden aparecer. Y esos granitos que ustedes se han tratado con todo, les han indicado de todo y sin embargo no mejoran. Algunas lesiones pueden similar a patología acneiforme y no es. Y en otros casos, como tengo varios en la consulta, se presentan los niñitos con esa descamación a nivel del borde libre de los párpados donde están las pestañitas y a veces tienen como un tubito que envuelve ese pelo, esa pestaña, o muchas veces tienen caída de las pestañas y en ocasiones también pudieran tener blanqueamiento como esa canicie en las pestañas y esos abscesos recurrentes, que es lo que llamamos orzuelos. Esos niños generalmente yo los derivo con el oftalmólogo y en la mayoría de los casos el diagnóstico es una infección, que en este caso no se llama infección, sino infestación masiva, porque es por ácaros, de las pestañitas de los niños por el Demodex. Y se llama blefaritis por Demodex, o se denomina así, o también rosácea ocular. Exacto. Cuando nosotros tenemos estos pacientes, particularmente cuando yo trabajaba en Venezuela, derivaba y todavía, porque continúo haciendo consultas telemáticas, teledermatología, yo derivo a los pacientes al laboratorio tuyo, que está en Valencia. Y resulta que llegan y eres tú quien hace esa exploración. Ya nosotros llevamos un diagnóstico presuntivo que es más que todo clínico, la observación de lo que vamos a encontrar, y luego tú procedes. ¿Cuáles son esos tipos de técnicas que tú utilizas o que se pudieran utilizar en el laboratorio o a lo mejor el médico que está allí en la periferia, que no tiene los equipos, que no cuenta con un especialista como tú? ¿Cuáles son esas técnicas para poder observar y comprobar que realmente tenemos una infestación masiva por el Demodex? Eso es correcto. O una sobrepoblación del Demodex, porque como dijimos antes, es habitual conseguirlos. Bueno, hay dos técnicas descritas en la literatura. La primera es una impronta con un pegamento que se llama acicrilato. Se pone una gota de acicrilato en la zona afectada, por ejemplo en las mejillas, y se pone una lámina portaobjeto sobre esa gota. Se deja alrededor de 1 minuto que se seque la pega, porque ese es un pegamento, y se retira la lámina y se hace una impronta de la piel. Ese es un método, pero será porque vivo, me desenvuelvo aquí en el trópico, hay mucho calor. Tú acabas de decir que a este ácaro le gustan mucho las zonas sebáceas, entonces le gusta el sebo, y me di cuenta que muchas veces ese pegamento no se quedaba después en la lámina porta objetos, sino que se quedaba en la piel. Entonces, era un proceso complicado retirarlo de la piel. Aquellos pacientes que son alérgicos producía dermatitis de contacto. Y realmente hay otro método, el que yo utilizo habitualmente, que es el raspronta, un raspado suave con hojilla número 15, que es una hojilla de bisturí muy pequeña, estéril. Se hace un raspado tangencial de la zona afectada, esas escamas, porque se va a raspar el estrato córneo superficial, que es donde pueden estar localizados o está localizado el Demodex folliculorum, y se recoge ese material en una lámina portaobjeto. Uno hace un cálculo aproximado de cuántos centímetros cuadrados ha raspado, ¿verdad?
Esto se llama también biopsia superficial, es por ras pronta, y eso se lleva después al microscopio para cuantificar. Con el primer método, que es con el acicrilato, se pueden utilizar inclusive láminas portaobjetos que pueden rayarse con lápiz de diamante y hacer el 1 por 1, un cuadrado de 1 centímetro, para contabilizar los demodes que están dentro de 1 centímetro cuadrado, porque se considera valor de referencia o normal hasta 5 demodes por centímetro cuadrado. Hoy otros autores hablan de hasta 5 demodes por folículo piloso, en el caso, por ejemplo, de las pestañas o de los pelos, más que todo cuando infecta en la blefaritis son pestañas lo que uno toma. Entonces, yo ya tengo un hábito, una estandarización de hacer ras pronta en las zonas afectadas, casi siempre son mejillas, y si es buscar el Demodex brevis, es en las alas nasales, por ejemplo, en la rinofima hay que hacer un raspado bien fuerte, porque con el acicrilato no vamos a hacer una buena presión y drenar esa glándula sebácea para que salga el Demodex brevis. Entonces, por eso a mí me gusta más la ras pronta con hojilla de bisturí número 15. Siempre para hacer estos procedimientos les digo a los pacientes que se vengan con la cara recién lavada, sin maquillaje, sin protector solar y sin hacerse recientemente un procedimiento estético estilo peeling, porque ese peeling va a barrer el estrato córneo y al tomar la muestra va a dar un falso negativo. Ese peeling va a arrastrar todos esos demodes que están en la capa superficial de la piel. Como dices tú, en muchas enfermedades dermatológicas asociadas, porque los investigadores dicen que no se sabe qué fue primero, el huevo o la gallina o el huevo, porque pudiera ser que el proceso inflamatorio per se, por sí mismo, que se sucede en patologías como el acné o como la rosácea, pudieran hacer que al haber un aumento en la producción del sebo, al haber un aumento en la cantidad de grasa que se produce y a la vez estar alterada la calidad de la grasa, al haber un cambio o una disbiosis, una alteración en el microbioma, en las bacterias, en la población del Cutibacterium agnes, que antes se llamaba Propionibacterium agnes, Correcto. el Demodex aprovecha y prolifera. Y entonces, cuando hablamos de enfermedades dermatológicas, como decías tú, podemos tener 5 ácaros por centímetro cúbico de piel. Sin embargo, en los casos de las blefaritis, eso no está estandarizado. De allí que es muy importante que ustedes vayan al oftalmólogo y muchas veces con esa lámpara de hendidura, ellos pueden ver, utilizando algunas gotitas especiales, pueden demostrar la presencia de el Demodex. Eso es un método que utilizan los oftalmólogos en su consultorio, pero también los oftalmólogos me refieren los pacientes con diagnóstico presuntivo de blefaritis por Demodex para tomar tracción de pestañas. Entonces yo realmente tomo 3 puntos en cada párpado superior e inferior, aproximadamente se toman más o menos como 20 pestañas. Habrá pestañas que no hay Demodex y hay pestañas que hay nidos de Demodex. Entonces a veces también por eso se dice que aproximadamente alrededor de 5 Demodex por folículo piloso también es indicativo de que hay una sobrepoblación. No se ha estandarizado el número exacto para decir si están produciendo una infectación o no. Casi todos los pacientes que oftalmólogos me refieren para descartar blefaritis por Demodex es porque le han hecho o lo han tratado como si fuese una infección bacteriana o viral y no cede, ¿entiendes? Entonces, o no cede o recurre. O recurre, entonces piensan en Demodex. Por eso yo digo, el Demodex está de moda, tanto en artículos científicos como en la vida cotidiana. Entonces, porque se está investigando, lo que se busca, se consigue. Fíjate que es difícil para el mismo oftalmólogo precisar la gravedad de la infestación del ojo por este ácaro, porque a pesar de que tengan los signos que ya hemos comentado, esa caspita cilíndrica
que es como una vaina en la base de las pestañitas, a pesar de que haya una inflamación de las glándulas de meibomio, a pesar de que haya una inflamación conjuntival, porque también vemos hay esa conjuntivitis, hay una hiperemia conjuntival, también pudieran haber lesiones de córnea y también pudiera haber inversión de las pestañitas. Y en estos casos tiene que prevalecer, como decías tú, la clínica, porque un paciente que no mejora, como los he tenido yo, han ido de sitio en sitio, le digo, mamá, insisto en que usted debe ir al oftalmólogo, hasta que por fin me vienen con la valoración del oftalmólogo pediatra, que ya ustedes saben, por aquí les dejo de todas formas el vídeo que hicimos con un científico de los ojos de los niños, que es el doctor Marco, y hablábamos de esas patologías que afectan y la importancia de que todo niño deba acudir al oftalmólogo pediatra, aun cuando no tenga ninguna manifestación de que el niño no ve. Aunque usted crea que el niño ve bien, tiene que llevarlo. Entonces, ante un niño que tiene recurrencia de inflamación de la conjuntiva, de la blefaritis marginalis, como dice el licenciado, de esos orzuelos a repetición, a lo mejor de algún chalacio, lo correcto es que se realice una valoración por el oftalmólogo. Y ante la duda, prevalece la presunción diagnóstica, prevalece la clínica y nosotros debemos colocar tratamiento. Es bueno también acotar, ya que estamos hablando de la clínica, las patologías donde está asociado el demodes. Que bueno, la primera que se comenzó a investigar fue la rosácea. El demodes está asociado, no es el agente etiológico, está asociado en esa patología. Está la rosácea granulomatosa, ¿verdad? O papulopustular. Pero ahí en ese caso, como el demodes está en dermis produciendo un granuloma, y cuando se hace el raspado o la impronta en la piel afectada, prácticamente no vamos a conseguir demodes, porque no está en el estrato córneo, está en la dermis produciendo ese cuadro clínico característico. También está la otra patología que sería la máxima expresión de densidad parasitaria, que es la pitiriasis folicular. Es una patología prácticamente, ¿verdad?, totalmente dermatológica. La piel es como una lija. O sea, todos los folículos pilosos están infectados, sobrepoblados por el demodes. De hecho, eso es lo que manifiestan los pacientes. Mi cara está áspera, mi cuello está áspero. También puede producir lesiones en los oídos, infección óptica. Entonces, no solamente la inflamación de los párpados, que llamamos blefaritis, la descamación, el picor, el ardor, esa sensación de incomodidad en los ojitos que tienen muchos niños, sino también estar pendiente en aquellos pacientes que están inmunosuprimidos, porque muchos niños, o sea, esto es una patología que hay que pensarla en los niños, hay que investigarla en los niños y sobre todo cuando tienen otra enfermedad subyacente, digamos, como la rosácea, la dermatitis seborreica, que también la vemos en los niños, o una producción aumentada de sebo o la utilización de los corticoides. Por eso les insistimos que cuando ustedes tienen que utilizar la mascarilla con el espaciador para darle el tratamiento inhalado a los pacientitos, sobre todo por el asma, y ahora que por lo menos aquí en España estamos en la época de invierno, que todo el mundo está con esa bronquitis, bronquiolitis y demás, pues ese uso prolongado de los corticoides, no solamente tópicos, pueden provocar una dermatitis perioral. También hicimos con Ana María, la presidente actual de la Sociedad Venezolana de Dermatología, un vídeo que les dejamos por aquí sobre la dermatitis perioral. La higiene deficiente de la piel y la edad bien va en estos adultos, en nosotros los adultos mayores, a aumentar esa población de demodes, esa carga de demodes. También el género, porque en mujeres se ha visto que está más relacionado que en los hombres. Más que todo en cara, en rosácea o en pitiriasis folicular. Mi experiencia se ve más en mujeres que en hombres. Y en aras de que ustedes se vayan un poquito tranquilos, recuerden, es feo, pero tenemos que aprender a convivir con él. Entonces, el Demodex está de moda ahora porque todo el mundo está hablando de lo que ahora conocemos como demodicosis, pero se puede tratar.
tratar con la finalidad de disminuir la cantidad o la superpoblación, pero no de eliminarlo, porque hoy en día sabemos que es un comensal que nos mantiene cuidando también nuestra cara, porque él consume las células muertas, consume la grasa que está dentro de ese folículo pilosebáceo y también nos ayuda a mantener esas relaciones entre los animalitos buenos y los animalitos malos que tenemos. Claro. Y retomando el tema de Demodes, del ácaro, el ciclo de vida del Demodes. Él comienza como un huevo, parece como una punta de flecha india del Demodes folliculorum. Después se convierte en larva, en protoninfa, deutoninfa, eso, y en adulto. Siempre como es un arácnido, tiene 4 patas, o sea, 4 pares de patas. Entonces, cuando son larvas o estadios inmaduros, solamente tienen 3. Y cuando llegan a la adultez, tienen 4 patas de un lado y 4 de otro. Son unas patas muy pequeñas que la utilizan para aferrarse al tallo piloso. Y el Demodis folliculorum vive prácticamente en la capa externa de la piel, en el ducto piloso, ¿verdad? Y se alimenta básicamente de células epiteliales. Y el Demodis brevis, que tiene un ciclo de vida similar al Demodis folliculorum, es el que vive más profundamente en la glándula sebácea, de la unidad pilosebácea. Y el ciclo de vida es aproximadamente 2 semanas, 15, 16 días. Y todos nosotros lo tenemos, y ellos, como una canción de Mecano, muy buena, que los muertos salían de noche en el cementerio, los demodes salen de noche de la unidad pilosebácea, copulan en la superficie para luego la hembra volver al folículo piloso, depositar los huevos y así completar el ciclo de vida. Entonces mucha gente dice, ay, pero ¿será que yo no soy aseado? ¿Por qué tengo tanto? ¿No? Por condiciones X de usted, pero que todos nosotros lo tenemos. Es una microbiota habitual de la piel. Como vas a enseñar fotografías del Demodes, el Demodes es transparente, sí, no tiene color. Pero hay fotografías que están pintadas de azul porque para aumentar la sensibilidad del método, yo coloco tinta Parker azul o negro amido para teñir la quitina de estos ácaros y ver mejor la morfología de dichos parásitos, ectoparásitos. El tratamiento generalmente se incluyen los mismos que utilizamos para el tratamiento de la sarna, bien sea tomado o bien sea tópico, es decir, aplicado en crema. Puede ser permetrina, puede ser ivermectina, también podemos utilizar algo de ácido salicílico y también algo de ácido retinoico, pero por favor no se automedique, porque nosotros vamos probando tolerancia con cada uno de ustedes y dependiendo de los antecedentes, de la condición de su hidratación o de su tipo de piel, como ya les decía, generalmente se ve en los pacientes que tienen un cutis graso pero deshidratado. La higiene facial, utilizar productos específicos sin desengrasar la piel para no resecarla más y a nivel ocular utilizar las toallitas. Por favor, no hagan el lavadito con la gasita porque como dice el doctor Marco en el vídeo que les insto a que lo vean, que es maravilloso, hacer esos lavaditos con gasita y un poquito de solución es como meter el globo ocular en un pocito de agua sucia. Métase bajo el grifo y lave. Y puede utilizar toallitas. Hay toallitas a base de té, de la planta, que son el blefa de Modex, y hay el blefares, que son las más conocidas en el mercado, que se utilizan después que usted ha lavado con agua y con jabón. Tratamientos naturales, existen algunas toallitas especiales, recordándoles que no son casi nunca los antibióticos que los utilizan crónicamente y peor aún, utilizan productos de farmacia, en este caso colirios, ungüentos, oftálmicos, que asocian el corticoide porque uno de los factores predisponentes a que aumente la población de este animalito tan horroroso que vive con todos nosotros es la utilización o el mal uso o el abuso de los corticoides. Y la prevención, bueno, mantenga la higiene de la ropa de cama, mantenga la higiene suya, evite el contacto con los corticoides que ya les hemos dicho y por favor no compartan las toallitas, el maquillaje, su ropa de cama, con lo que usted se seca, las toallas. Recuerden entonces que se tratan, pero que en aproximadamente 2 meses ya usted va a tener otra vez su población de Demodes.
Lo que tienes que prevenir que aumente dicha población para que no se produzca la enfermedad o se agraven otras. Fue un placer haberte tenido con nosotros, Fernando. Estás invitado nuevamente. Este canal es, gracias a ustedes, un canal exitoso. Espero que les gusten nuestras producciones, que sean provechosas y sobre todo ayúdennos con sus likes y reenvíen a otras personas que estoy segura que se van a beneficiar de la información. Muchas gracias por la invitación. Siempre dispuesto a colaborar con la educación médica continua. Un abrazo, mil bendiciones y será hasta una próxima oportunidad. Adiós. Muchas gracias.